Por ver alguna cosa un poquito más visual y más específica, esto no es un test, simplemente es un movimiento para que tengáis en cuenta de que he puesto aquí de forma visual un snatch porque queda un poquito más, os hagáis una idea del gesto, pero al final simplemente sería este movimiento con un poquito ya sea de contrarresistencia por tu parte o simplemente con algún tipo de contrapeso, muy poco peso, ¿vale? Podemos ver de que si de 0 a 80 grados, que sería aproximadamente hasta aquí, molesta, la lesión casi siempre va a ser de origen glenohumeral, es decir, que va a ser de la cabeza del húmero respecto a la cavidad glenoide. Si subimos un poquito más hasta los 120 grados, que sería hasta aquí más o menos, va a ser acromioclavicular o esternoclavicular, que suele ser lo más común, ¿vale? Por aquí o por aquí. Si tenemos ya a partir de ahí una lesión que nos molesta en los últimos rangos de movimiento, seguramente sea pues esternoclavicular o homotorácica, e incluso muchas veces ya incluimos el raquis a nivel cervical, de que nos puede dar alguna patología y nos puede molestar en esos rangos de altitud. Esto solo es en flexión, ¿vale? Si lo hacemos en abducción cambia un poquito, pero bueno, ya os podéis guiar simplemente de una forma muy simple, que haciendo este gesto, más o menos podéis ver el dolor, de dónde proviene, de qué articulación, de qué parte del hombro. Esto está evidenciado, ¿vale? Más cosas para nivel de movilidad. Para la escápula concretamente, este test está explicado también bastante extenso en uno de los vídeos del canal, por si queréis echarle un vistazo. Es el Scapular Slide Test, simplemente es con la persona en 3 posiciones que están aquí nombradas, es decir, manos en jarra, en este caso, por un lado en la espalda, sería con las manos contra la pared y luego con las manos en la pared, pero un poquito más alto. Vamos a medir la distancia que hay entre el ángulo inferior de la escápula, como pone aquí en la imagen, respecto al raquis, ¿vale? Siempre la misma línea, el mismo punto, en un lado y en otro. Lo que nos marca el test es que si tenemos una diferencia entre un lado y otro cuando hacemos la media de las 3 mediciones o en una de las 2 mediciones es muy grande, si tenemos más de 1,5 centímetros sería que hay un problema escapular fijo, ¿vale? Porque siempre, como os he comentado antes, a menos que haya un problema de espalda a nivel de escoliosis o demás grande, siempre suele haber una simetría bastante marcada. Entonces también tener en cuenta que simplemente los gestos que hemos comentado antes de abducción o de flexión y demás, este ritmo que pongo de 3 grados es simplemente decir que la glenohumeral siempre va a hacer más o menos de cada 3 grados 2 y la homotorácica va a hacer 1, es decir que nuestra escápula tiene que moverse más o menos 1 grado de cada 3 y nuestra glenohumeral se tiene que mover 2. Esto a lo mejor a nivel de grados específicos es muy complicado medirlo, pero simplemente que sepáis que si una persona en gestos muy habituales se le sobrecarga en exceso la parte posterior, la parte de la escápula, posiblemente sea porque este ritmo, el ritmo escapulohumeral, esté alterado y ya podemos ver o valorar de forma un poquito más concreta esa zona, ¿vale? Igualmente, si vamos atrás y sabemos que más o menos el dolor está por esta zona y además nos refiere molestias en la zona posterior y nos sale un test positivo en esta zona de la escápula, ya lo tenemos muy claro de que seguramente el problema esté ahí, ¿vale? A nivel de propiocepción, aquí cambiamos un poquito ya en los ejercicios, como no puede ser de otra forma, ya que es de miembro superior. Igualmente vamos a ir en los mismos pasos que antes. Siempre los test los vamos a hacer de forma global, en este caso con las 2 manos, luego unilateral de forma estática y luego unilateral de forma dinámica con los gestos. Para estos cambios tenemos esta lista, que ya he metido el trabajo con implementos, que no estaba antes tan marcado en miembro inferior porque no le hacía tanta falta, pero aquí sí. Y vamos a hacer, por ejemplo, de forma muy básica, la primera fase sería, como pone en la imagen, un brazo contra la pared. Esto puede complicarse de lo que queramos. Puedes empezar con 2 manos en la pared, luego con una, pues dar a la persona las solicitaciones musculares y articulares, pues le puedes hacer pequeños movimientos, pedirle que flexione un poquito el hombro, pedirle que flexione el codo, la muñeca, luego meter implementos como tener aquí un fútbol, una pelota, un fuan, y haga el mismo gesto con este implemento y ver también a nivel perceptivo y de estabilidad cómo funciona el hombro, si le crea dolor, si él es consciente de la posición. Le podemos pedir que simplemente haga algunos gestos y que cierre los ojos para que veamos también cómo se mueve, si él es consciente de su postura. Para hacer cargas completa e incompleta, como pone aquí, podemos hacerlo ya en cuadrupedia o podemos hacerlo en posición de plancha, ¿vale? Es decir, estaremos en posición de cuadrupedia o plancha, igual que de un peso de menos a más, pues iríamos con las 2 manos y luego iríamos dejando caer el peso sobre una mano. Esto, como he comentado antes, igual con el single leg squat,
hay infinidad de opciones. Esto simplemente es una lista de lo que podéis hacer. De velocidad lenta a rápida, pues igual, podéis hacerle que haga un gesto más rápido, podéis hacer que haga un gesto más rápido, podéis tirarle un objeto para que él reaccione con la otra mano y veamos cómo se le mueve el hombro. En fin, tenéis muchas posibilidades para enfocaros, sobre todo si viene de una lesión, tanto a nivel de test como muchos de estos gestos, igual que he dicho antes con el core, también os van a valer como tratamiento propiamente dicho, ¿vale? Como ejercicios para mejorar esta propiocepción, ya que tanto por control motor como por simplemente falta de fuerza o estabilidad, son ejercicios muy completos y muy interesantes para toda la gente que tiene patología en el hombro, que suele ser muy molestas y muy recidivantes de que vuelven y vuelven y vuelven, ¿vale? Otro test un poquito más específico, esto ya serían personas sanas, porque si no, una persona con dolor o con una molestia muy marcada, una patología muy concreta, no podría hacerlo directamente. Es el CK test, simplemente durante 1 metro aproximadamente o 90 centímetros entre un brazo y otro, en posición de plancha. Si le queremos quitar un poquito de dificultad, lo podemos hacer con las rodillas en el suelo, que las pueda apoyar. Es tocar de forma alternativa de un lado a otro durante 1 minuto. Lo que tenemos que ver es si la persona pues refiere dolor o refiere inestabilidad, sensación de molestia, hormigueo, y será un test positivo. También simplemente nosotros nos va a valer, si la persona no tiene la camiseta puesta, cómo se le va a ir desplazando y cómo se le va a movilizar la articulación del hombro, las diferentes articulaciones a nivel de estabilidad y propiocepción. Es bastante útil, lo que pasa que es un poco agresivo, sobre todo si no estamos seguros si la persona tiene algún problema. Así que eso lo recomendaría en valoraciones ya de personas que en principio vienen sanas, ¿vale? De fuerza, bueno, simplemente a nivel de fuerza podemos hacer los movimientos básicos de flexión, abducción, los que hemos hecho antes en la misma imagen, y aguantarlos con este test básico que hemos comentado antes para ver si están hipotónicos o hipertónicos. Bien, aquí no tengo la imagen, pero bueno, simplemente recordar, simplemente si es una flexión, pues le aguantamos la flexión, si es una extensión, le aguantamos la extensión, rotación, rotación, abducción, en fin, es bastante simple, ¿vale? Tenemos que mirarnos si hay debilidad o simplemente es porque la persona no tiene fuerza a nivel muscular, y si ya hablaremos de una patología propiamente dicha. Aunque una persona ya ha tenido una patología hace tiempo, si ya está recuperada no debería tener problemas de tono muscular. Si una persona te habla de hombro recidivante, de luxaciones recidivantes o de 15 antiguos, en fin, y que ahora ese hombro tú le haces el testing muscular y te sale positivo, no es normal. Es decir, eso es que no se ha rehabilitado bien, o tienes que hacerle un trabajo más a nivel de refuerzo, o que simplemente la musculatura todavía está muy débil y tenemos que hacer un plus de más para que esto mejore. De nuevo, algunas patologías comunes en el hombro, que supongo que muchas os sonarán. Escápula elevada, lesiones traumáticas, bla, bla, en fin, desequilibrios, dismetrías a nivel estructural, en fin, hay sin fin de ellas. Antes de volver a esto, que casi se me pasa, lo que he comentado antes, que explicaría por qué tengo aquí puestos rotadores externos, romboides o serrato anterior. Bien, estos músculos se pueden llamar un poco los músculos diana de casi todas las lesiones que hay en la actualidad, ojo, no de todas, sino de las que hay sobre todo más comúnmente por el hombro. ¿Por qué? Porque los rotadores externos, de forma ahora casi normalizada, están muy inhibidos por lo mismo que hemos comentado antes, en ciertas patologías, porque nuestro día a día y nuestros hábitos actuales, por la actualidad, tenemos una posición mucho más anteriorizada, una rotación interna mucho más desarrollada de lo normal, y los rotadores externos se inhiben o se tienen un estado hipotónico. Entonces, casi todas las lesiones que tengamos nos va a venir muy bien reforzar esta musculatura, ¿vale? Hay muchos vídeos de ello, tanto del canal principal de David como el Team, si queréis echarle un vistazo. El romboides, como todos sabréis, es uno de los músculos que más se activa, al igual que, por ejemplo, el trapecio inferior, con una retracción escapular, que esto sí que yo creo que ya es como parte de nuestro día a día, ¿no? La retracción escapular. Entonces también es un músculo muy importante para cuando tengamos problemas de hombro, reforzarlo y darle un plus de trabajo como nos viene una persona que ha tenido antiguas recidivas, antiguas lesiones, o simplemente te dice que de vez en cuando tiene molestias, ¿vale? Si además nosotros le hemos visto la inspección visual que tiene una anteriorización del hombro y que tiene limitado un poquito las rotaciones, es casi en blanco y en botella, ¿vale? ¿Qué más? Serrato anterior. ¿Por qué tengo puesto serrato anterior? Hay un vídeo también hace poco que hemos subido de ello. El serrato anterior funciona un poco como un menisco en la articulación esternoclavicular, perdón, en la homotorácica,
que sería esta de aquí, ¿vale? Es decir, el desplazamiento que hace este omóplato o esta clavícula o esta escápula respecto a las costillas funciona gracias al serrato anterior. Si no tenemos un serrato anterior sano, este gesto no lo va a poder hacer con normalidad y nos va a crear patologías de hombro, como hemos comentado antes, en este rismo escapulohumeral que podemos tener o una pequeña disquinesia escapular, que, como digo, si os interesa el tema, hay mucha información en ese vídeo que hemos hecho hace poco. Para testar el serrato anterior simplemente es necesario ver si en el test que hemos visto anteriormente, no está en este, hay una diferencia muy grande entre una escápula y otra, y simplemente en el gesto de abducción, por ejemplo, o sobre todo, vemos que una escápula se mueve muy poquito respecto a otra, o que se eleva en exceso, o que hace gestos un poco bruscos cuando hacemos este movimiento. Ya nos están indicando de forma un poquito indirecta de que ahí hay algo y que el serrato seguramente tenga un poquito de debilidad, ¿vale? Simplemente también haciendo este tipo de gestos, haciendo un pequeño deslizamiento sobre la pared, si notamos que la persona se cansa en exceso o incluso que le molesta, también seguramente es que su serrato anterior no funciona de forma correcta, ¿vale? ¿Qué me pasó? Vale. Y esto es lo que sí quería decir sobre la fuerza, que se me había pasado esto de aquí delante. De nuevo, bueno, pasamos a lo que he comentado antes de pequeñas disfunciones que nos podemos encontrar o pequeños problemas. Inestabilidad articular, desequilibrio muscular antagonista, en fin, como he dicho todas las veces, simplemente es un poco para ver qué patologías os pueden llegar a vosotros directamente, sin con un diagnóstico ya dado. Bien, vamos a ver ya por último el codo y la muñeca. Estas dos articulaciones, a nivel patológico y a nivel de valoración, casi todo lo que hay realmente interesantes son patologías ya propiamente dichas médicas, ¿vale? Es decir, no vamos a poder valorar de forma muy extensa ni el codo ni la muñeca, pero sí que voy a daros algunas pautas y algunos puntos que podemos fijarnos para darle pistas o darnos pistas a nosotros de cómo actuar respecto a este usuario o a esta persona o a nosotros mismos si simplemente somos aficionados. Un pequeño recuerdo anatómico, bueno, la articulación del codo, pues le forman parte de ellos el radio, el cúbito y el húmero, ¿vale? Es una articulación que funciona muy bien con estabilidad, al igual que la rodilla, y al igual también que la rodilla está muy supeditada a lo que pase por encima y por debajo de esta articulación, es decir, que está muy supeditada a lo que ocurra en la muñeca y lo que ocurra en el hombro, que es lo que hemos visto anteriormente. Esto también pasa en la rodilla, ¿vale? Que está muy supeditado a lo que ocurra tanto en el pie y en el tobillo como en la cadera. Vale, solo un pequeño recuerdo anatómico de nuevo, un poco más que ver en esta. Bueno, sí, también decir, igual que hemos visto antes en la rodilla, aunque trabaja muy bien con estabilidad esta articulación, si tenemos un problema, sobre todo a nivel de cirugía, la movilidad es muy importante, la articulación del codo, ¿vale? A nivel de esquema se va a parecer mucho a lo que hemos visto en el hombro, sobre todo en estas dos partes, y aquí, bueno, habrá que adecuarse un poquito a la disfunción que tengamos cada uno. Vale, como siempre, para medir las disfunciones o para medir los... me quedo sin voz, los problemas en el codo, tenemos pues goniómetro o la aplicación del móvil, y aproximadamente tenemos que tener en cuenta que la extensión serían 0 grados o 180 según como lo veamos, y unos 140-145 grados de flexión, por lo menos de forma activa nuestra, ¿vale? Sin ayuda externa. Es importante también decir aquí, antes de que se me olvide, de que al final el codo junto con la muñeca es una articulación muy funcional porque son gestos muy básicos que tenemos en nuestro día a día. Así que aunque de forma global, bueno, de forma global no, de forma específica en lesiones muy específicas no podamos valorarla o no tengamos la formación para ello, que le demos prioridad o que le demos trabajo a la calidad del movimiento del codo va a ser una articulación muy agradecida, sobre todo en personas a lo mejor de edad más avanzada o con problemas de movilidad, ¿vale? A nivel visual, o si queréis verlo como un test un poquito más específico, ya como hemos dicho al principio, la postura ideal y demás, nos podemos fijar más concretamente en la posición del codo y podemos ver un valgo o un varo de codo. Al igual que en la rodilla, siempre que tengamos un valgo, por ejemplo, pues toda la parte convexa va a tener una pequeña acortamiento, ¿vale? Y va a tener una pequeña compresión articular o sinovial en esa parte. Igual que en la parte cóncava, que en este caso sería la parte interna, va a haber una pequeña distensión ligamentosa en el lateral del codo, y todas las estructuras de esta zona a nivel muscular pues no van a estar igual de fuertes que las de la parte contraria, ¿vale?
casi siempre es patológico y viene por algo, no suele haber una persona con un valgo fisiológico muy marcado. De todas formas, igual que os he remarcado en la rodilla, habrá personas que vengan con un varo o valgo de forma estructural, anatómica, que no tengan ningún problema, ¿vale? Es decir, siempre que cuando hagan movimiento de forma dinámica no le veamos ese valgo muy pronunciado, por ejemplo, en algún gesto de elevación o algún gesto de press, no tenemos por qué incidir mucho en ello, pero es interesante saber que siempre que haya un valgo o siempre que haya un varo, va a haber una serie de estructuras que van a tener más tensión que otras por esta morfología. Por acabar con esto, bueno, en el varo sería la situación contraria al valgo, y por ejemplo la parte de la cara interna, que sería la parte cóncava en este caso, cóncava en este caso, pues tendría un acortamiento más potente, estarían un poquito más acortados, más hipertónicos, y tendrían más atrapamiento a nivel sinovial y a nivel óseo en la articulación, ¿vale? Igual que en la parte externa, pues habría una pequeña distensión a nivel ligamentaria o ligamentosa, y esa zona muscular también estaría un poquito más distendida, incluso hipotónica, ¿vale? También se llama codo en forma de culata, ¿vale? Por la zona de la escopeta, como curiosidad. Vale. Esto de flexión que está aquí es por lo que he comentado antes del gesto funcional, ¿vale? Que os lo he adelantado ya un poquito antes. Propiocepción, pues al igual que hemos hecho en el hombro, va a ser muy interesante estos mismos tipos de ejercicios de propiocepción y nos van a dar mucha información, aunque sí es cierto que el codo no va a haber tanta diferencia a lo mejor como en la rodilla, porque sí que tiene mucha relación pues cómo se comporte tanto la muñeca como el hombro, y su movimiento va a estar muy sujeto a cómo tengan estas estructuras. Pero bueno, igualmente, simplemente vamos a hacer unas solicitaciones musculares y articulares, igual que en la rodilla, un poquito más concretas para ver cómo se mueve el codo. Es decir, que todos estos test, en este caso, siempre nos va a ser más fácil visualizar la articulación del codo si pedimos una pequeña flexión, porque vamos a ver realmente ahí cómo se mueve. También es cierto que si vemos en posición completamente bloqueada, pues vamos a ver cómo se mueve, pero por la distribución de cargas vamos a ver realmente cómo se está moviendo la muñeca o el hombro más que la propia articulación del codo. Bueno, dicho esto, todo lo demás que hemos comentado para el hombro es aplicable también al codo. Todos los cambios de peso, todas las posiciones tanto en cuadrupedia como en posición de plancha, todo hacerlo bilateral, hacerlo unilateral, lo mismo que con trabajo con implementos, valdría uno con otro. De hecho, igual que os he dicho con el single leg squat al principio, este test de propiocepción, bueno, este realmente no es un test, simplemente son diferentes posturas, ¿no? Siguiendo esta línea de ítems, nos vale para ver tanto la articulación de la muñeca como la del codo como la del hombro. Es decir, que con un solo test o con una sola posición vamos a ver cómo funciona no solo la muñeca o no solo el codo de forma específica, sino cómo se comporta a nivel propioceptivo respecto a toda la cadena, ¿vale? Respecto a toda la línea de fuerza o línea de carga de peso, que es muy interesante y bastante más interesante. Por supuesto, luego lo veremos, sobre todo si somos sanitarios o fisios, pues de forma específica, pero para nuestro movimiento, de que al final hacemos gestos de forma multiarticular y de forma compleja, es muy interesante valorar y evaluar el movimiento de estas articulaciones así. Bueno, dicho esto, sería la parte de fuerza. Simplemente pues aquí he puesto la flexión y extensión a nivel de tono muscular, que sería, como hemos visto en este gesto, sería la extensión simplemente aguantando, y la flexión en la posición contraria, y también la pronosupinación, que sería este gesto, que también es bastante importante y que es lo que nos permite estos movimientos funcionales que he comentado antes, mezclando la flexioextensión con este tipo de movimientos, que sería igual, aguantaríamos, le pediríamos supinación o pronación y veríamos a nivel muscular. En estos son pequeños, sobre todo la pronosupinación, con 5 o 6 segundos haría falta, no haría falta más, perdón, y con la flexioextensión pues a lo mejor podemos aguantar hasta 10 y ver cómo mantiene ese tono muscular. Por supuesto, como en todas las veces que os he comentado en cada articulación, habría que adecuarnos a la disfunción o a la queja o a la duda de cada persona que nos comente. De todas formas, el codo es bastante fácil de valorar, como habéis visto, no tiene mucha complicación porque es bastante fácil de llevar y de ver a nivel visual. Bueno, igualmente os voy a poner aquí un par de test especiales, simplemente porque creo que son los más conocidos y de las patologías más comunes, que son pues típica epicondilitis o codo de tenista y típica epicondilitis o pitrocleitis medial, que sería el codo de golfista. Bueno, esto es interesante decirlo, la parte interna también se llama epicóndilo, ¿vale? Es decir, es epicóndilo lateral, epicóndilo medial, entonces a veces
Decimos que tenemos epicondilitis y nos liamos porque también se puede ser epicondilitis medial, ¿vale? O que también se llama epitrocleitis. Pero bueno, por no liaros un poquito más. Codo de tenista. Misma posición que la flexión, pero poniendo una pronación y haciendo una pequeña palpación en la zona de los epicóndilos, ¿vale? Es decir, en la zona ósea, en el relieve óseo que se ve a nivel externo, y con una pronación, es decir, mirando con la palma hacia abajo, le pediríamos a la persona que hiciera una flexión de la muñeca. Se activará a nivel muscular estas inserciones, y si tenemos un codo de tenista o una epicondilitis, por la inflamación nos molestaría bastante y sería un test positivo. Si no, pues sería un test negativo. Exactamente igual el codo de golfista, solo que vamos a hacer más inciso en la epitróclea, que sería la otra prominencia que tenemos a nivel interno, y en vez de pedirle una posición de pronación, le pedimos una posición de supinación de mismo gesto, ¿vale? Le pediríamos esta, mientras hacemos la palpación, le pediríamos esta flexión activa de la muñeca, y por las inserciones musculares, si tuviéramos esa inflamación, esa epitrocleitis, pues nos molestaría. Se llaman codo de golfistas y codo de tenistas porque son en los que más se dan esta patología, aunque he de decir que no debería llamarse de golfista ni de tenista, sino del mal tenista o del mal golfista, ¿vale? Bien, última articulación que vamos a ver en este seminario, que sería ya el complejo de la mano, que lo he puesto de forma compleja tanto muñeca y mano, porque si no también nos alargaremos mucho, y sí es cierto que, como he comentado antes, son articulaciones con patologías muy específicas a nivel médico, pero igualmente os voy a dar un par de apuntes que son interesantes para valorar, aunque sea simplemente a nivel visual o con test simples. A nivel de recordatorio, bueno, la muñeca por supuesto tiene un trabajo de movilidad y se le da muy bien el trabajo de movilidad a la hora de entrenarla. Se divide en falanges, metacarpofalanges, el carpo, que serían todos los huesecillos que tenemos en lo que llamamos la muñeca, y el cúbito y el radio, ¿vale? Que sería el final de la articulación. Los movimientos los vemos aquí, y bueno, un poco que decir más a nivel anatómico, no os he puesto los músculos por no complicarlo, simplemente un recordatorio. En el esquema, aquella última vez que lo vais a ver, es prácticamente igual que del codo, pues está prácticamente estructurado igual. A nivel de rango articular, pues como hemos estado viendo anteriormente, con goniómetro, como hemos hecho todas las veces, con aplicación móvil, y simplemente puedes decir que aproximadamente, si nos imaginamos que esto es el rango 0, ¿vale? Poniendo aquí un límite, aquí o aquí, tanto en flexión dorsal como en flexión palmar tenemos unos 60 grados, ¿vale? Por eso está 0 menos 60 según cómo lo coloques, en fin, en los dos tendríamos más o menos la misma flexión. Propiocepción o a nivel de propiocepción, completamente igual, como he dicho antes, que codo y que hombro. Sí es cierto que la muñeca vamos a tener que hacerlo con mucho más precaución y mirando exactamente, acercándonos un poquito más a nivel visual para ver cómo se comporta en el gesto, o incluso podemos hacer justamente esto, pero a lo mejor encima de una mesa y colocando a la persona simplemente aquí, ¿vale? Sin necesidad de estar en cuadrupedia o estar directamente con la pared, porque no es tan necesario para ver el comportamiento toda la cadena completa. Igualmente, recalco lo que os he comentado anteriormente, de que es muy interesante ver cómo se mueve la articulación de forma complementaria al resto de articulaciones, porque al final todos los gestos que hacemos deportivos y en nuestro día a día, excepto en casos muy específicos, los hacemos de forma conjunta, porque trabajamos siempre de forma multiarticular. Pero bueno, igualmente, de forma muy específica, pues podemos fijarnos solamente la flexión de la muñeca en un sitio más alto que no sea la pared o el mismo suelo. Igualmente, que hemos dicho en el codo, le vendrá mejor hacer pequeños gestos, ¿vale?, de flexión y extensión para ver esta movilización, porque si no toda la cadena y la carga de peso se repartirá entre el hombro, el codo y la misma muñeca, entonces no veremos la repercusión real que tendría sobre ella. En este funciona muy bien trabajos con implementos en el límite, ¿vale? Con pelotas pequeñitas, con un balón como hay ahí, con un foam o con una fitball. Ahí vemos mucho mejor la movilidad a nivel propioceptivo que tiene la muñeca. Poco más que decir de esto porque os lo he explicado ya también desde el principio. Y bueno, como os he comentado antes, os pondré este y con algún ítem más porque tengáis más herramientas en un PDF, ¿vale? En los archivos adjuntos de este seminario. Vale, por fuerza, y ya casi para acabar, pues adecuarlo a la disfunción que tengamos o que nos pidan. A nivel de tono muscular, las pruebas que hemos estado haciendo pues serían simplemente aquí de extensión y aquí de flexión, no tienen mucha más complicación, ¿vale? Son
son pequeñitas, así que con 5 o 6 segundos valdría para ver el tono. Y tener en cuenta que casi siempre que os encontréis algo en la muñeca a nivel de, no patología, pero bueno, algún tipo de problema o de molestia que la persona tiene al hacer algún ejercicio, siempre va a estar muy relacionado con la articulación del codo. Así que, aparte del interés que he comentado antes de hablarlo de forma conjunta, si encontráis algo en la muñeca, iros también al codo, ¿vale? Y valorarle también el codo, porque seguramente encontréis algo e incluso tenga la relación de forma directa en el problema que tiene. Poco más que decir. Chicos, esto ha sido todo. Cualquier duda o cualquier problema que os surja respecto a este vídeo, comentármelo por el foro. No lo tengo aquí apuntado, luego os dejaré también el email por si tenéis alguna duda muy concreta que no os haya respondido. Y nada, espero que os haya gustado este segundo seminario y que lo hayáis disfrutado y que eso, por supuesto, os sea útil para el futuro. Un saludo, chicos, y hasta el próximo seminario.